Hebreos, ¿le parece? Bien, pues vamos a entrar en Hebreos. Vaya buscando el libro de Hebreos. Antes de entrar, quiero hacerles recordar, el próximo jueves, el 24, Día de Acción de Gracias, no tendremos reunión el próximo jueves, ¿ok? Así es que si viene y está cerrada la iglesia, como dijo el hermano el domingo, no se espante, no vaya a pensar que viene el Señor, o quién sabe, pero, pero tenemos que caminar, ¿verdad? Con el Señor todos los días. Y el próximo jueves, así que pase tiempo con familia, visitar familia, viajar si tiene que viajar. Y reanudaremos jueves 1 de diciembre las reuniones de estos jueves a las 7. Así que, pero vamos a continuar con la palabra de Dios. Y vamos a seguir en esta noche con esta serie que estamos desarrollando, temas en la vida real de un creyente, temas en la vida real de un creyente. Y estamos hablando acerca de los casos de fe en la vida de varios personajes mencionados allí por el autor de Hebreos. Y ubica su Biblia en Hebreos, por favor, vaya abriéndolo allí. Vamos al capítulo 11, Hebreos capítulo 11. Y hoy vamos a estar en los versículos 5 y 6. 5 y 6, Hebreos capítulo 11, versículos 5 y 6. Y vamos a estar conociendo el caso de una fe que camina con Dios. Una fe que camina con Dios. Y esto es mencionado particularmente en la vida de algunos personajes en la Biblia, como Noé, pero particularmente en este caso veremos la vida de Enoc. Hebreos 11, versículos 5 y 6. Y este va a ser el tema número 14 de esta noche, una fe que camina con Dios. Dice así la palabra de Dios, ¿están allí? Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio, ponga atención, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe, ¿es qué? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a orar antes de continuar. Padre eterno, muchas gracias, Señor, por permitirnos, Padre, alabarte, expresar, Señor, en cantos el carácter que tú tienes, Señor, del cual, Padre, Señor, dice tu palabra que hemos sido formados a tu imagen y a tu semejanza, Señor. Gracias porque ahora el Espíritu Santo en nosotros, Señor, a través de Cristo, nos permite, Padre, imitar tu carácter, Señor. Y como dice, Padre, este versículo, acercarnos por medio de la fe en Cristo cada día más y más a tu presencia. Te damos gracias, Señor. Bendícenos en esta noche con tu palabra, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén. Fíjese que muchas veces subestimamos el efecto que tienen las cosas que pasamos o las circunstancias de nuestras vidas. Muchas veces lo subestimamos en el efecto que tienen sobre nuestra fe, ¿sí? Es decir, hay muchas cosas en nuestras vidas que pueden afectar en gran manera nuestra fe en Dios. Por ejemplo, la enfermedad puede afectar nuestra fe en Dios, ¿sí? O por ejemplo, las aflicciones pueden afectar nuestra fe en Dios, o las necesidades nos pueden llevar a veces a dudar de Dios, afecta nuestra fe. O nuestras relaciones interpersonales también pueden afectar nuestra fe. Otro ejemplo está en los casos que ya hemos visto en esta serie, por ejemplo, la ansiedad. ¿Podrá la ansiedad afectar nuestra fe en Dios? Sí, ¿sí o no? O la falta de perdón, ¿sí? O las ofensas que no se reconcilian pueden afectar nuestra fe y la fe de otros, ¿sí? La hipocresía fue otro tema que hablamos también. ¿Podrá la hipocresía afectar la fe de otros en Dios? Sí, porque al ver en realidad cómo es la vida de la persona, ¿verdad? Que habla pero vive diferente, eso puede afectar la fe de los demás. En sí, si te pones a pensar, todo lo que atravesamos en la vida tiene un efecto directo o indirecto en nuestra fe. Y podemos caer en una crisis de fe. ¿Podrá un cristiano caer en una crisis de fe? Sí. Los discípulos, estando con el Hijo de Dios, teniendo al Hijo de Dios, los discípulos, ellos entraron en una crisis de fe.
¿Cuándo? En particular cuando Jesús fue arrestado. ¿Dónde estaban? Se fueron a esconder. El arresto de Cristo puso en duda su fe. Huyeron, se escondieron, tuvieron temor, tuvieron miedo, ansiedad. Cayeron en una crisis de fe, pero fue temporal. El cristiano puede caer en una crisis de fe, pero es temporal, porque con los discípulos 3 días después, Cristo Jesús resucitado se les aparece y la fe y la esperanza de estos discípulos fue restaurada y más fuerte que nunca. ¿Sí? Por eso no podemos subestimar las circunstancias en nuestras vidas y el efecto que esas circunstancias pueden tener en nuestra fe. Tenemos más bien que avanzar, y es lo que estamos aprendiendo, permanecer, estar firmes en nuestra fe en el Hijo de Dios. Y para esto, si usted recuerda, el autor de Hebreos escribe a un grupo de judíos que habían creído en Cristo y él les escribe para que se mantengan firmes, dice sin fluctuar, lo va a decir más adelante, el capítulo 20, versículo 23, el autor de Hebreos les dice, manténganse firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza o de nuestra fe, porque fiel es Cristo quien lo prometió. El autor de Hebreos tiene que escribir a este grupo de judíos cristianos porque estaban siendo todavía influenciados por ese sistema religioso del judaísmo, en donde en ese sistema todo era basado en las obras externas del cumplimiento de la ley. Estos judíos, por el sistema religioso, pensando estar muy cerca de Dios por su servicio, por su devoción, en realidad, como dice Jehová, su corazón estaba muy lejos de las cosas de Dios, atendiendo no las cosas de Dios, sino atendiendo sus propios corazones. Pablo escribe de esto a la iglesia en Roma, en Romanos 2:28. Lo voy a leer una versión popular. Dice, pues no es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, dice, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón, producido por el Espíritu de Dios, y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no del hombre. Ese es un verdadero judío cristiano. Y él escribe a los romanos de esta manera, no es lo externo, ¿sí? O sea, el hacer las obras de bien no son para salvación. Es lo que voy a decir, el hacer las obras de bien no son para salvación, pero el que es salvo hace las obras de bien que a Dios le agradan. Es gran diferencia, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo dijo a los Gálatas, es la fe que se expresa por medio del amor. Yo te diría, ¿tienes fe? ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos tienen fe? Demuéstralo en tu amor. ¿Cuántos tienen fe? Demuéstralo con tu amor. Dile que está a tu lado, ¿tienes fe? Demuéstralo con tu amor. Es la fe, dice Pablo, que se expresa, así lo dice directamente, y está, léalo. Es la fe que se expresa por medio del amor. Amén. El amor de Dios. Ahora, ¿qué hemos aprendido acerca de la fe? ¿Qué hemos aprendido hasta este momento acerca de la fe? Bueno, aprendimos que la fe, como dice el autor de Hebreos, es la certeza, ¿sí? ¿De qué? Dice la certeza, en el versículo 2, de lo que se espera. Es decir, fe es lo que, acuérdese, pone sustancia, pone esperanza a lo que confiamos recibir. Por eso la palabra de Dios es lo que nos da esa certeza, es lo que le pone sustancia, es lo que le pone esperanza a lo que esperamos recibir en Jesucristo. Por eso la fe del cristiano no es una fe ciega, sino una fe que está basada en los muchos cumplimientos ya de la palabra de Dios y de las cosas que han de venir. El cristiano no cree ciegamente, el cristiano tiene la palabra de Dios que en muchas partes de la Biblia se ha cumplido la profecía, sobre todo en la persona de Jesucristo. Él vino, nació, vivió, murió y resucitó y viene otra vez. Amén. Entonces la palabra de Dios es lo que nos da esa sustancia.
Esa certeza nos va a llevar también al siguiente paso de la fe, que también dice que es convicción. Diga convicción. Fe es la convicción porque es un movimiento. La fe nos ayuda a movernos hacia Dios. La fe es aquella que trae un movimiento de redarguir la certeza que tenemos de las cosas de Dios. Entonces, fe me da la certeza y la convicción de lo que no veo, para poder recibir todo lo prometido en Cristo Jesús. Entonces, esto establece la descripción de la fe. Y quiero enseñarles a lo largo de esta serie esta progresión de la fe. Le voy a llamar yo la progresión o la fe progresiva. Porque con esa definición que iniciamos de fe, eso nos da el empuje, es la primera descripción de lo que nos va a llevar a conocer una fe progresiva. Que como primer ejemplo lo vimos en el versículo 3 de Hebreos, que por la fe dice, entendemos que Dios hizo el universo y lo hizo de lo que no se veía, ¿sí? Dios lo hizo de lo que no existía. O sea, el primer progreso de la fe es el reconocimiento de un ser creador. Dios existe. Y el ateo te puede decir, ¿dónde? No lo veo. Mira hacia el cielo. Explícame tú cómo el universo se pudo formar. No, pues sale con sus teorías, todos sus rollos, ¿verdad? No. Entonces, el primer progreso de la fe es creer en Dios, en el Creador. Ningún ser humano estuvo presente en la creación del mundo, pero lo que vemos de la creación fue creado por Dios de lo que no existía. O sea, ese acto de ver lo que existe, o sea, la creación, y no saber o no haber visto cómo Dios lo creó, ese es el primer acto de fe de todo ser humano, reconociendo al Dios creador. Ese es el primer paso de fe. Todo ser humano va a reconocer un día que Cristo es real, ¿sí? Pero la creación de inmediato le dice al ser humano, hay un Dios, un ser soberano, un ser divino, que creó todas las cosas que no entendemos cómo sucedió. Entonces la primera progresión de la fe es fe en el Creador, ¿sí? Pablo dice a los romanos que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, él dijo, se hacen, mira la palabra que él usó, claramente visibles desde la creación del mundo, para ser entendidas o creídas por fe, de modo que no tienen excusa para dejar de creer en Dios. Es decir, el universo es la obra creadora de Dios. Ahí está lo invisible de Dios materializado, ¿sí? Es decir, cada vez que tú miras el universo, cada vez que tú miras la creación de Dios, estás viendo el poder creador de un ser poderoso y divino que se llama Dios. Y de ahí parte todo ser humano. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, eres una creación poderosa de Dios. Y Dios te hizo guapo y te hizo guapa. A la imagen de Dios. Dios es hermoso, ¿sí o no? Ahí está, ¿sí? Nosotros cada vez que nos vemos en el espejo, ¿sí? No usemos la vanagloria, pero di gracias, Señor. Gracias, Dios, por haberme creado. Así como me creaste, fui hecho a tu imagen y a tu semejanza. Eso que ve en el espejo es el poder creador del Dios vivo. Nadie puede haber creado este ser humano con todas esas piezas y todos esos movimientos y todas esas billones y billones de células. Es imposible. Solo un Dios creador y todopoderoso pudo haberlo hecho. Entonces ahí comienza nuestra fe, amén. ¿Cuántos creemos en el Dios todopoderoso? En el único Dios creador de los cielos y de la tierra, amén. Ahí partimos todos, ¿sí? Pero la caída del hombre permitió la entrada del pecado a la humanidad, ¿sí? Y con el pecado, la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Por eso la segunda demostración de fe que nos da el autor de Hebreos en esa fe progresiva es la fe de Abel, o una fe primitiva, en el versículo 4. ¿Recuerda la semana pasada? ¿Por qué? Porque la ofrenda del sacrificio de un animal que trajo Abel
fue ese prototipo de fe ofrecida a Dios para buscar su perdón, para ser restaurado a la vida eterna que gozaba el hombre con Dios antes de la caída por el pecado. ¿Sí? O sea, primero tenemos que creer en Dios. Luego por el pecado tenemos que traer ofrenda a Dios para el perdón de nuestros pecados. Y acuérdense que la ofrenda de Abel fue agradable a Dios, porque era el prototipo del perfecto sacrificio por el pecado que sería hecho por Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Sí? Entonces, nosotros estamos apreciando el progreso de la fe. Primero tenemos que creer en Dios. ¿Sí? Tenemos que creer que Dios existe. Y ahora tenemos que creer que podemos ser salvos por medio de Jesucristo. ¿Okay? Pero, ¿qué sucede después que entregamos nuestra vida a Cristo? ¿Qué sucede después que aceptamos al Señor como nuestro Salvador? ¿Qué sucede después de ser salvos por medio de Cristo? Bueno, allí comienza lo que vamos a hablar hoy. Una fe que da pasos. Porque nacemos espiritualmente, ¿sí?, siendo nuevas criaturas. ¿Y cómo nace un bebé en lo natural? ¿Nace ya corriendo y saltando? No, algunos, ¿verdad?, quieren salirse ya de la pancita, ¿verdad? Ya. Pero todo bebé sale y tiene primero que dar pasos, ¿sí? Comienza a caminar poco a poco. Entonces, después de que hemos entregado nuestra vida a Dios, a Cristo, luego de que entregamos nuestro ser a Él y nacemos de nuevo, comienzan ahora unos pasos de fe. Y ahí comenzamos a caminar con Dios. Es una fe que camina con Dios. Una fe que da pasos, y mira lo que voy a decir, hacia un nuevo estilo de vida con Dios. Un nuevo estilo de vida con Dios. Las cosas viejas, el hombre viejo, todo pasó y fue limpio por la sangre de Cristo. Y nacemos siendo nuevas criaturas. ¿Sí? Allí comienza esta fe que camina con Dios. Y en la vida que vamos a ver aquí con el ejemplo de un hombre llamado Enoc, que caminó con Dios, dice en Hebreos, versículo 5, capítulo 11, dice el autor de Hebreos: por la fe, Enoc fue traspuesto, subraya esa palabra, para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Wow. No sin antes, dice, Enoc tuvo testimonio de haber ¿qué? Agradado a Dios. Curiosamente, el nombre de Enoc en el hebreo significa iniciado o iniciar. ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente ocurre después de nuestra salvación? Iniciamos una nueva vida en Cristo. ¿Sí? ¿Ven la progresión de la fe? Iniciamos una nueva vida en Jesucristo. Ahí está otra vez, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, dice Pablo en 2 Corintios. Curiosamente, ese nombre Enoc tiene ese significado de un nuevo inicio. Ahora, dice que luego Enoc fue transpuesto, ¿sí?, para no ver muerte. Esta palabra transpuesto es del griego transferido o transportado. Literalmente significa llevado en vida. Llevado en vida. Para mí, esta palabra transferido tiene un significado simbólico y un significado literal. ¿Cuál quiere escuchar primero? Lo del simbólico. Por un lado es simbólico, porque cuando somos salvos en Cristo, dice la palabra que somos transferidos de las tinieblas a la luz. Qué tremendo, ¿verdad? Transferidos de las tinieblas a la luz. ¿Sí? Somos tomados, somos apartados, transferidos del pecado a la luz de Cristo para iniciar una vida de santidad. Todo eso está en el Antiguo Testamento. Nada más con los nombres, el significado de Enoc. Un nuevo inicio. Y por cierto, ser santo no es ahí caminar en la gloria, ¿verdad? Y tener tu aureola, ¿verdad? No. Santo es ser simplemente apartado, transferido, ¿sí?, del mundo
a las cosas de Dios para buscar vivir una vida en santidad. O sea, este acto de ser transferido es simbólico, ¿sí? Porque estamos siendo transferidos de una muerte eterna a una vida eterna en Cristo. ¿Estamos? Ok. Pero le dije que también es literal, ¿sí? Enoc fue literalmente llevado en vida por Dios. ¿A dónde? Bueno, muchos asumen que fue el cielo, pero la escritura no lo dice así necesariamente. Pero siendo que Enoc fue contemporáneo, fíjese, del tiempo de Adán, o sea, es decir, Enoc vivió en el tiempo que Adán todavía vivía. Y Adán, como a sus hijos Caín y Abel, pudo haberle contado a Enoc la historia del paraíso, la historia de la caída, del pecado y la expulsión del paraíso. Y no solamente Adán pudo haberle contado a Enoc, sino que Adán pudo haber llevado a Enoc a la entrada del paraíso. Ahí estaba todavía. Lo pudo haber llevado a la entrada del paraíso y haberle dicho: Enoc, detrás de ese lugar, lo teníamos todo. Pero sobre todo teníamos a Dios. Éramos uno con Él. Pero le desobedecimos, Enoc. Pecamos. Y fuimos expulsados de aquel paraíso. Mi impresión es que Enoc posiblemente pudiera haber sido transferido o llevado en vida al jardín del Edén, al paraíso, porque Enoc no vio muerte. La fe de Enoc lo pudo haber transferido para no ver la muerte requerida de un animal como un sacrificio para ingresar a la vida eterna del paraíso. Es decir, Abel tuvo que hacer un sacrificio. Su fe era poder regresar a aquel lugar de donde el hombre había sido expulsado. Y es posible que Enoc fue transferido a aquel lugar, porque el sacrificio es una demostración de lo que Cristo haría por nosotros. En lugar del sacrificio lo haría Jesús. Porque así será con los creyentes. Un día, literalmente, seremos, como dice, transpuestos. Seremos transferidos cuando Jesús llame a su iglesia al paraíso eterno. Seremos arrebatados. En un instante, dice la Escritura, sonará la trompeta, dice Pablo, y los que murieron siguiendo a Cristo serán resucitados incorruptibles, y los que están vivos serán transformados para ser vestidos de inmortalidad. Esto es literal. Un día dejaremos este cuerpo y seremos transformados en gloria para estar juntos con Cristo en aquel paraíso eterno de vida y de amor. O sea, el creyente, mira, en sí, y aquí va esto, porque dice que Enoc no vio muerte. En sí, el creyente que muere en Cristo realmente no experimenta la muerte física, como Enoc no vio la muerte. La Biblia se refiere a la muerte de un creyente como un dormir y despertar en Cristo. El creyente cuando muere duerme y despierta inmediatamente en la presencia de su Salvador. Es un dormir y despertar. Cuando Lázaro murió, ¿qué les dijo Jesús a sus discípulos? Él está durmiendo. Y los discípulos, ¿qué? Vamos a despertarlo, ¿verdad? No entendían, ¿sí? Por eso Pablo ante la muerte dice: muerte, ¿dónde está tu victoria? Así lo dice Pablo. Muerte, ¿dónde está tu poder para herirnos? Porque la herida mortal para el hombre era el pecado. Pero Pablo dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria sobre el pecado y sobre la muerte en nuestro Señor Jesucristo por su muerte y resurrección. Por eso tú y yo nos podemos parar delante de la muerte y decir: ¿qué ondas? ¿Qué ondas? Para mí el morir es Cristo. Vivir es ganancia, morir es ganancia. Si yo vivo para Cristo. Si muero, para Cristo muero. Y simplemente voy y descanso y me levanto en la presencia del Señor. Entonces, con toda confianza, el creyente no le tiene temor a la muerte. ¿Cuántos tienen temor de la muerte?
Ninguno. O sea, COVID, ¿qué aguijón? Un tatu aguijón. Hay que ser prudentes, ¿sí? Pero ya no tenemos temor a la muerte. Y eso es lo que Enoc experimentó. Él no vio la muerte. Entonces yo creo que este transponer o transferir de Enoc fue la primera demostración de fe en ser llevados con Dios al paraíso eterno, al cielo por medio de Cristo. Pero fíjate, antes de ser llevado vino un caminar con Dios. Porque Enoc caminó con Dios. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, mi interpretación es de que Enoc fue ese prototipo, esa demostración de esa fe en que creemos en Cristo, caminamos con Dios y en algún momento Dios va a llamar a su iglesia y seremos arrebatados y transferidos a la gloria eterna. Y tiene sentido porque, número uno, la esperanza de vida eterna inicia cuando venimos a Cristo. Es cuando somos, dice la palabra, justificados de nuestros pecados delante de Dios por medio de Cristo. Número dos, entramos, luego de venir a Cristo, entramos en un proceso de caminar juntamente con Dios. Ese proceso se llama santificación. Estamos aprendiendo a caminar con Dios, todo por medio de la fe. ¿Y qué nos espera en el tercer y último paso? ¿Qué nos espera en aquel día cuando Cristo venga por su iglesia? Nos espera una glorificación. Allí seremos glorificados en cuerpo para estar juntamente con el Señor. Entonces, esto que Enoc experimenta tiene un proceso muy claro, muy evidente de nuestra primera salvación en Cristo, que es la justificación. Luego, al venir y caminar con Dios, es nuestro proceso de santificación y gloriosamente seremos un día llevados en gloria con el Padre Celestial. Eso será nuestra glorificación. Pero en este momento tenemos que perseverar, porque todo el que persevere hasta el fin será salvo. Y todo eso lo hacemos por fe. Entonces la fe de Enoc nos demuestra ese prototipo de una vida nueva en Cristo, caminando con Dios para llegar al final y ser llevados al paraíso de vida eterna. ¿Cuántos esperan ese momento? ¿Cuántos esperan ese glorioso momento? Pero aquí caminamos. Algunos están corriendo la carrera, otros van caminando, otros van a gatas, otros arrastrados, pero todos llegaremos por la gloria de Dios. ¿Ven? Porque Él es el que nos ha llamado y Él es el que va a perfeccionar nuestro caminar con Dios. Amén. Ahora, dice ahí en Hebreos que antes de que Enoc fuera transpuesto, dice que Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y la pregunta me surgió, bueno, ¿de qué manera la vida de Enoc fue agradable a Dios para no pasar por la muerte? Bueno, vamos a ver su historia y busca ahí por favor en el libro de Génesis. Vamos a Génesis capítulo 5. En el versículo 21. Génesis 5, 21. ¿Cuántos han leído este capítulo 5 de Génesis anteriormente? ¿Sí? Yo le llamo a este capítulo el capítulo de la muerte. Oye, pues, ¿por qué tan feo? Porque bueno, ahí en capítulo 5 de Génesis está la genealogía desde Adán hasta Noé. ¿Por qué solo hasta Noé? ¿Qué pasó después de Noé? ¿Qué vino? El diluvio, ¿sí? Y destruyó a toda la humanidad, con excepción de Noé y su familia. Por eso este capítulo 5 de Génesis yo le llamo el capítulo de la muerte. Porque dice en el versículo 5 que vivió Adán 930 años y luego se murió. Su hijo Seth vivió 912 años y se murió. Su hijo Enos vivió 905 años. ¿Y qué pasó? Y se murió. ¿Ven? El capítulo de la muerte. ¿Sí? Su hijo Cainán, 910 años. Y se murió. ¿Sí? Su hijo Malel. Está difícil ese. Malel, dice. Vivió 895 años. Wow. ¿Y qué pasó después? Se murió. Y luego su hijo Jared vivió 962 años. ¿Y qué creen? También se murió. El capítulo de la muerte, les digo. Sí. ¿Y saben qué? Un día, si Cristo no viene antes, ¿saben qué nos va a pasar a nosotros? Y se murió.
Mejor no use ejemplos porque luego dice, ay, pastor, no. Bueno, y Jared, o Jared engendró a Enoc. Ya estamos en Enoc. Y Enoc, ¿qué le pasó a él? No se murió. No, lean bien su Biblia. Enoc no murió. Algo rompe el ciclo. Porque hasta Enoc todos nacieron, todos vivieron y todos murieron. Pero algo diferente ve en Enoc. Y si Dios se lo lleva, Él rompe el ciclo. Dice en el versículo 21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. 300 años caminó Enoc con Dios y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó otra vez, pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. 65 años y le nace a Enoc Matusalén. Y desde allí 300 años Enoc vive caminando con Dios. Ok. Levanta tu mano si todavía tienes abuelitos con los que puedes hablar. Levanta tu mano si tienes abuelitos con los que todavía puedes hablar. Yo ya no tengo abuelitos, ¿sí?, para poder hablar con ellos. Mis hijos todavía sí tienen abuelitos. Uno de ellos viene este fin de semana para que hablen con él. ¿Sí? Ok, bajen sus manos. Ahora, levanta tu mano si todavía tienes bisabuelos con los que puedas hablar. Levanta tu mano para verlo así en alto. Si tienes bisabuelos para poder hablar. Muy bien. Ok, ahí van algunos. O sea, ya en mi caso, pues ni yo ni mis hijos ya tenemos bisabuelos. Ya se los llevó el Señor. Muy bien, bajen sus manos. Ahora levanta tu mano si de casualidad tienes tatarabuelos. ¿Sí? ¿Tienes tatarabuelos? ¿Sí? ¿Sí? Wow. Tenemos una persona que todavía tiene un tatarabuelito para poder hablar. Qué tremendo, ¿eh? Wow. Es de buen ADN. Sí, buena genealogía, ¿verdad? Sí, pero hasta ahí, ¿alguno tendrá tatarabuelos? Ya no, ¿verdad? Ya que sigue de tatarabuelos, la metralleta. Ahora, mira, Enoc fue la séptima generación viviente de Adán. O sea, Adán sería el abuelo de Enoc. 7 generaciones. Es tremenda. Yo no me había puesto a pensar en esto, ¿sí? Voy a poner una foto de algunos barbudos. ¿Ok? Para que visualicen la descendencia de Adán hasta Noé, ahí en Génesis capítulo 5. Como ustedes aprecian, cuanto más larga la barba, más años vivieron, ¿sí? Ahí les va. ¿Quién fue el más barbudo de todos? Mire bien, mira hasta dónde llega el pelito de la barba, ¿eh? ¿Quién fue el más barbudo? Ah, mira, llega hasta por acá. ¿Sí? Jared nomás llegó hasta aquí. Adán. Matusalén. El que vivió más tiempo fue Matusalén, el hijo de Enoc. ¿Sí? ¿Y quién tiene la barba más chica? No, mira al hermano que está a su lado, aquí al frente. ¿Quién tiene la barba más chica? Enoc, el papá de Matusalén. ¿Por qué? ¿Quién se lo llevó? Se lo llevó Dios, ¿sí? Pero yo quiero que veas algo que no me había dado cuenta. Que según las barbas de estos señores, o sus años de vida, ¿sí?, toda la descendencia de Adán hasta Lamec pudieron haber convivido con Adán. O sea, Adán estaba o estaría vivo hasta los días que naciera y creciera Lamec y toda esa generación.
Y todos los abuelos y los tatarabuelos y los todos estaban allí, hasta Lamec. O sea, definitivamente desde esa generación hasta Lamec crecieron teniendo la oportunidad de visitar y hablar con Adán, incluyendo obviamente Enoc. ¿Y qué les habría contado Adán? La gran historia del paraíso. O sea que esa historia por generaciones. ¿Sí? Ahora, esta siguiente foto que voy a poner, ya aquí considera cronológicamente las fechas en que nacieron cada uno de los descendientes de Adán. Y si ves ahí abajo en la línea de Lamec, ¿verdad? Hasta aquí. O sea, Lamec nace cuando Adán todavía estaría vivo. O sea que toda esta generación, Seth, Enos, Cainán, todos ellos de aquí tuvieron la oportunidad de hablar con Adán. Está tremendo eso, ¿verdad? ¿Cuántas veces Adán hubiera contado esa historia? ¿Sí? Allí estuvo ciertamente Enoc. ¿Sí? Y luego, déjame, hasta aquí. Hasta la generación de Lamec, sí. Ahora, Noé ya no llegó a ver a Adán. ¿Sí? Si ves como Noé nace mucho tiempo después, en el año 1056, pero Adán murió en el año 930. ¿Sí? Pero por lo menos hasta la generación de Lamec, todos tuvieron oportunidad de hablar con Adán. Quiere decir que Adán mismo tuvo esa oportunidad de hablar directamente con su descendencia, contarles la historia del jardín del Edén, del pecado, de la expulsión, de las consecuencias del pecado, de los sacrificios de animales como lo hizo Abel, que encontró agrado delante de Dios para la remisión de los pecados. Pero también les habría contado la historia de la maldad de Caín. ¿Sí? ¿Cuántas veces te sientas con tus hijos a contarles tus historias? Pero tus errores. ¿Sí? ¿Cuántas veces te sientas con tus hijos a contarles los errores que has cometido? ¿Cuántas veces las has regado? ¿Cuántas veces has desobedecido a Dios? ¿Verdad que esas cosas no contamos a veces? Nuestros hijos tienen que aprender que como seres humanos fallamos a Dios, pero también que nos arrepentimos, que pedimos perdón y que Dios es bueno, santo y puro y su sangre nos limpia de pecado y maldad. Esa historia Adán la contó de generación en generación tras generación. Y entre esa generación estaba Enoc. Y Enoc hubiera tenido conocimiento de la maldad del hombre y del juicio de Dios por el pecado. Y yo me lo imagino a Enoc de chiquito escuchando, muy consciente, muy atento a lo que realmente sería en aquel tiempo la palabra de Dios a través de la historia de Noé, de Adán y de sus padres. Él estaba escuchando la palabra de sus padres, que en aquel tiempo sería la palabra de Dios. Tanto así que cuando Enoc tiene ya un hijo a la edad de 65 años, Enoc le pone por nombre Matusalén. ¿Por qué Enoc le pone por nombre Matusalén? ¿Sabe lo que significa Matusalén? Cuando muera será el juicio. Está pesado, ¿eh? Imagínate que te pongan a ti, cuando muera será el juicio. No, la vas a cuidar a ese chamaco para que no se muera. No, tápalo, que no le resfrío, porque cuando muera será el juicio. ¿A cuál juicio se refería Enoc? ¿Quién lo dijo? Al diluvio. El gran juicio de Dios para destrucción de toda la humanidad por su pecado y por su maldad y por no arrepentirse delante de Dios sería el diluvio. Y fíjate cuántos años la humanidad de aquel tiempo estuvo escuchando el mensaje de Dios y no se arrepintieron, y solo 8 fueron salvos. ¿Diferente en nuestros días? No.
Porque Dios llama a todos, pero pocos responden el llamado de Dios. Ahora, si tú ves el gráfico, el año en que muere Matusalén fue el año del juicio, el diluvio, en el año 1656. O sea, perdón, 1656 años desde que nace Adán, o fue creado por Dios. ¿Sí? Entonces, su hijo, el hijo de Matusalén, por cierto, Lamec, fíjate, todos ellos, él muere unos años antes que Matusalén. El último que muere de esa generación realmente fue Matusalén. Y luego Noé fueron los únicos que sobrevivieron el diluvio. Todos murieron antes del diluvio, antes del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque ellos murieron creyendo en el Dios de salvación. ¿Sí? Los únicos que sobrevivieron de la descendencia de Adán fue Noé y su familia, 8 en total. Porque de la descendencia de Adán, de Noé, vendría un Salvador, Cristo Jesús. Por eso el nombre de Noé significa el que trae alivio, el que trae reposo. Porque Cristo es el que trajo reposo, salvación de la ira y del juicio de Dios. Somos salvos de la ira de Dios gracias a Jesucristo. De eso nos salvó Dios. Dios nos salvó de su ira a través de Cristo. Amén. Por eso ese nombre de Noé significa el que trae alivio. Pero el juicio de Dios, ojo, un día vendrá una vez más sobre la tierra. Y como dijo Jesús, será como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, dijo, estaban comiendo y bebiendo en la pachanga, casándose y dándose en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Un día el juicio de Dios vendrá. Pero Cristo es nuestro reposo. Cristo es nuestro seguro reposo de la ira de Dios. El nombre que le puso Enoc a su hijo para marcar el día del juicio de Dios fue profético. Porque ¿sabías que Enoc fue un profeta de Dios? Así como Noé. Que por cierto, ambos, dice la Biblia, caminaron con Dios. De la cual la carta de Judas, el medio hermano de Jesús, él escribe y dice acerca de Enoc. Lo voy a leer en una versión sencilla. Dice, hace mucho tiempo Enoc, que fue, ahí está, el séptimo hombre después de Adán, habló de esta gente y dijo, miren, Dios viene acompañado de miles y miles de sus ángeles. Viene para castigar a todos los que hicieron el mal y castigará a todos los pecadores que lo insultaron. Esta gente se queja de todo y lo critica todo. Solo quieren que se cumplan sus deseos egoístas. Hablan con orgullo y cuando hablan bien de los demás, lo hace solo para aprovecharse de ellos. Viene el juicio de Dios. Y así como en los días de Noé, el juicio de Dios se cumplirá otra vez. Pero ahora tenemos a Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador de la ira de Dios. Y todo el que persevera en el camino de Dios será libre de aquel día de juicio. Cristo viene otra vez. Y el juicio de Dios también viene en la tierra. Cristo vendrá para juzgar al mundo y toda obra del corazón, sean buenas obras por haber sido salvos en Cristo para vida eterna, o hayan sido obras malas porque en su corazón rechazaron a Cristo y serán juzgados para muerte eterna. Si Enoc estuviera en nuestros días, eso es lo que él predicaría. Y haría muy incómodo a muchas iglesias. Porque Enoc predicaría el juicio de Dios. Amén. Vamos a regresar al texto en Génesis. Dice que desde Adán hasta Lamec, o sea, el papá de Noé, ellos experimentaron salvación.
pero ellos tuvieron que pasar por la muerte, ¿sí? Ellos tuvieron que pasar por la muerte. Desde Adán hasta Lamec tuvieron que pasar por muerte. Solo hubo una excepción en esa generación y fue la vida de Enoc, un hombre que hablaba el mensaje de Dios para arrepentimiento y fue llevado con Dios. ¿Qué otro profeta en la Biblia fue también llevado con Dios? Elías, ¿sí? Él fue llevado también al cielo por un carro de fuego, dicen un torbellino, y fue llevado a Elías. Y por cierto, Elías, antes de ser llevado, estaba caminando con Eliseo, su consiervo. Andaban platicando, ¿verdad? Estaban conversando. Estaba caminando con Eliseo, cuando Elías fue llevado en vida al cielo. Enoc, en Génesis 5:21, dice que a la edad de 65 años engendró a Matusalén. 65. Y después de tener a Matusalén, dice en el versículo 22, que Enoc caminó con Dios, pero no antes, sino que después que engendró a Matusalén. ¿Sí? Algunos dicen que cuando Enoc se convirtió en un padre, ¿sí?, es cuando decidió seguir a Dios. ¿Sí? Ahora, ciertamente cuando alcanzamos cierta madurez o responsabilidad en la vida, es cuando a veces buscamos, ¿verdad?, arreglar las cosas y estar bien con Dios. Es decir, los hijos que nos nacen nos llevan más cerca de Dios o a buscar a Dios. ¿Sí? Está mucha sabiduría. Es posible que Enoc, hubiera o no caminado con Dios precisamente después de haber tenido a Matusalén. Pero yo creo que como a todos comenzamos creyendo en Dios. Muchos comenzamos creyendo en Dios, pero no siempre para salvación. Porque escuchamos la Biblia, creemos en Dios, ¿sí?, pero no siempre para salvación. Algún día la gracia de Dios nos alcanza. Nos damos cuenta en un momento de nuestras vidas como Enoc que necesitamos la gracia salvadora de Dios. Viene el redarguir en nuestro corazón, nuestra convicción de pecado, y venimos a Cristo, ¿sí?, para el perdón de nuestros pecados y para salvación de mi alma. Y desde esa entrega Dios comienza una nueva vida. De allí comenzamos nuestra fe para poder caminar con Dios. Una vez un joven le preguntó a su papá: papá, ¿me dejas usar el carro? Y el papá le dijo: sí, pero tienes que cumplir con 2 condiciones. Número 1, tienes que mejorar tus calificaciones. Número 2, quiero que te cortes la greña, el nido de pájaro que tienes ahí en la cabeza, porque ni los ojos te veo. Quiero que te cortes el pelo. Al tiempo regresa el hijo y le dice: papá, mira, ya subí mis calificaciones. ¿Puedo usar el carro ahora? Y el papá le dice: no, porque no te has cortado el pelo. Y el hijo, como es muy cristiano, le dijo: pero papá, acuérdate que Jesús tenía el pelo largo. Y el papá le responde: sí, pero Jesús no tenía carro, siempre andaba en pie. Cuando la Biblia dice que Enoc y otros hombres de Dios caminaron con Dios, esa expresión es un hebreísmo, es una expresión en el hebreo para hablar simbólicamente de decir que una persona está andando en los caminos de Dios. Es un estilo de vida, ¿sí? Ya no sigo aquel camino del pecado y la maldad, ahora sigo el camino del bien y de la obediencia de Dios. Es un cambio de vida. Eso es lo que hacemos cuando nos arrepentimos. Vamos en una dirección y cambiamos inmediatamente a otra hacia la dirección de Cristo. Entonces, cuando la Biblia habla de un caminar, estos caminos son los caminos de Dios. Es andar, es caminar, es una expresión de un nuevo estilo de vida. Por eso dice el dicho: dime con quién andas, y te diré quién eres. Tiene mucho de cierto el dicho, ¿sí? O sea, tu estilo de vida, tu comportamiento, tu forma de hablar, tu expresión, la forma que miras, va a ser influenciado por la gente con quien te rodeas. ¿Sí? ¿Es cierto eso o no? Sí. Hay muchos versículos que hablan de andar con Dios como un nuevo estilo de vida. Te doy algunos. Romanos 13:13 dice que andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Pablo dice: andemos como de día, honestamente. Es un diferente estilo de vida que la del mundo. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos ¿en qué? En el Espíritu, ¿sí? Andemos también por el Espíritu de Dios, ¿sí? A segunda de Juan 1:6 dice: este es el mandamiento, que andéis en amor. Ahí está.
otro estilo de vida. Que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Por qué andar en amor? Porque Dios es ¿qué? Es amor. Entonces, si Dios ama, yo también debo andar en amor como Dios es amor. Entonces, en la Biblia muchas veces aparecen estas palabras: andar o caminar, andar en el Espíritu o ser lleno del Espíritu Santo. Todo esto tiene que ver con un estilo de vida, de buscar las cosas de Dios. Pero, ¿cuánto reconocemos que este caminar con Dios aquí en el mundo no es fácil? ¿Sí? No es fácil. Enoc, mira, dice en el versículo 22 que caminó con Dios 300 años. Caminó con Dios 300 años. Lo que hace de la vida de Enoc diferente de sus antepasados, que por cierto ellos murieron, experimentaron la muerte, pero creyeron en Dios. Enoc no vio la muerte. A mí me da la impresión de que Enoc vivió por 300 años consistentemente, día tras día, año tras año, agradando a Dios. 300 años. Diga, wow. Es decir, te lo voy a poner en otra perspectiva. Enoc ni por un día hizo algo que a Dios no le agradaba. No que Enoc era perfecto, sino que en su corazón, de donde emana la vida, las reacciones, las actitudes, en su corazón Enoc no hizo nada desagradable a Dios. Todos los días de su vida, todos los días por 300 años. Pregunta: en las últimas semanas, te pregunto, ¿hiciste algo que tú sabes que a Dios no le agradó? Nomás en las 2 últimas semanas. O si te crees ser más santo, bueno, en el último mes, ¿hiciste algo que no le agradó a Dios? O para los que ya están casi a la puerta del cielo, el último año, pues. Ya. Para el resto de nosotros, en las últimas 3 horas, ¿hiciste algo que no le agradó a Dios? Es decir, digamos que tú comienzas hoy en la noche y dices, voy a hacer todo lo que a Dios le agrada. Comenzando ahorita que acabe el pastor. Voy a hacer las cosas bien delante de Dios. Y luego te vas a acostar, te levantas, mañana sigues y acabas el viernes y dices, gracias a Dios porque conscientemente yo hice todo lo que a Dios le agrada. Y llega el sábado y te va bien. Y llega el domingo y dices, gloria a Dios, estoy en la casa de Dios, estoy salvo aquí, no la voy a regar, aquí voy a estar bien. Acaba el servicio y luego hay convivio, ¿verdad? De acción de gracias, te vas derechito a la casa a dormir para no entrar en tentación. Porque ya van 3 días y vas con fuego. Estoy agradando a Dios. Órale, ya van a ser 4 días. Tu conciencia está limpia, has hecho el bien de Dios, has tenido dominio propio. You're so proud of yourself. Estoy modelando a Enoc. Y ya estás por acostarte el domingo cuando te acuerdas que el lunes llega tu suegra por Thanksgiving. Y se va a quedar contigo toda la semana. Y se te encrespan los pelos. Y desde tu cama gritas, ¡no! Y se te fue el gozo. Es solo un ejemplo. Yo amo a mi suegra, pero de lejos. No, no es cierto. No es cierto. No es cierto. Yo la amo con todo mi corazón. Y esa noche que andabas en fuego por 4 días agradando a Dios, ¡zas! Te enojas. Tuviste pensamientos de mal. La voy a poner en un hotel para que no venga a mi casa. Le voy a decir que tenemos el COVID para que no entre.
Ya, la regaste. En tu corazón hiciste algo que no le agradó a Dios. Y ahora tienes que comenzar otra vez. Bueno, pon en perspectiva. Enoc vivió 300 años agradando a Dios todo el resto de sus días. Todos los días. 300 años. En mi ejemplo, ni a 4 días llegaste. 300 años. Y por cierto, Enoc lo hizo entre una generación, como hoy en día, malvada y perversa. Yo digo, peor que en los días de Noé. Peor. Sí, peor. Y con todas las presiones de la vida, con todo y suegra, Enoc vivió 300 años agradando a Dios en su corazón. Y por cierto, ¿recuerdas cuántos años vivió en total Enoc? 365 años. 365 días del año. ¿Coincidencia? Solo Dios sabe. Cada día, cada año, él vivió agradando a Dios. ¿Por qué? Aquí está la cosa. Porque Enoc caminaba con Dios. Enoc tenía un estilo de vida que lo apartaba de los demás. Enoc quería complacer a Dios. Enoc quería bendecir el nombre de Dios. Enoc sabía que si fallaba a Dios, había consecuencias. Enoc vivía bajo el temor de Jehová. Wow. Y es mi humilde opinión que cuando Dios vio ese corazón que por tanto tiempo vivía agradando a Dios, y viendo Dios cómo estaba el corazón de Enoc acercándose tan cerca al corazón de Dios, que antes de que Enoc hiciera algo desagradable a Dios, Dios, para no arruinar su devoción, decide llevárselo. Es tiempo. Y se lo llevó. En su caminar con Dios, Enoc estaba más cerca de Dios y había caminado muy lejos del mundo. Y Dios en su misericordia le dijo, es hora. Me gusta cómo cuenta la historia de Enoc, una niña de una escuela dominical. Ella lo cuenta así. Un día, Enoc decidió caminar con Dios. Y la plática estaba tan buena y tan amena que Enoc caminó y siguió caminando con Dios. Y había avanzado tan lejos que cuando Enoc volteó y se dio cuenta, estaba muy lejos de casa. Y Dios le dijo, Enoc, estás muy lejos de casa. ¿Por qué no mejor seguimos caminando y vienes a mi casa? Y desde aquel día Enoc se fue a vivir a la casa de Dios. Wow. Caminar con Dios es una delicia. Es una delicia. Cuando caminas con Dios, la vida pasa tan rápido. Te acercas cada vez más al corazón de Dios. Las aflicciones, los problemas y todo lo que Enoc experimentó también nos vendrán a nosotros. Pero tu plática con Dios es tan amena que no te das tiempo cuánto has caminado. Y te estás acercando más al corazón de Dios. Yo no sé usted, pero muchas veces cuando salimos a un largo viaje, cuando estás conversando con la persona con quien más quieres estar, siempre es mi esposa. Platicamos en el carro tantas cosas y estamos platique bien a menos. Y de repente te das cuenta, ya estamos por llegar. Y pasaron como 3-4 horas y ni cuenta nos dimos. ¿Por qué? Porque la plática estaba muy amena. ¿No te ha pasado que cuando hablas acerca de Dios te faltan las horas? Hablas de Dios y de las cosas de Dios. Si de algo debemos hablar así como loros, es de las cosas de Dios.
Eso que debe salir del corazón. Y a mí me quedan cortos los minutos, los segundos, cuando me preguntan así cosas de Dios, teología, agárrate porque ahí te va. Y no, mi esposa me dice, ya deja de predicar, ya, vamos a la casa. Porque es una delicia hablar de Dios. David decía, tu palabra es como miel, es algo delicioso, saludable. Va a estar mejor que el convivio que vamos a tener el domingo. La palabra de Dios es saludable. Y así debe ser y puede ser nuestro caminar con Dios. Es una delicia, ¿sí? Puede ser una vida que aún en medio de la maldad y de tu aflicción, puede ser una vida muy grata en Dios. ¿Por qué? Porque estás platicando con el Señor, estás caminando con Dios. Es un estilo de vida que le busca, que le agrada, que desea más de Dios. Y el tiempo no importa. Las circunstancias no importan. Porque no hay nada mejor que estar en la presencia de nuestro Dios. Así puede ser la vida del creyente. Y caminar con Dios es agradar a Dios. ¿Cómo? Obedeciendo sus mandamientos, andando en el Espíritu con una fe que se expresa por medio del amor. Y un día, iglesia, así dice la Biblia, un día sin darnos cuenta, vamos a estar más cerca de llegar a la casa de Dios y muy, pero muy lejos del mundo, como para ya no querer regresar más a nuestra pasada manera de vivir. Por eso aquel canto que dice la cruz delante y el mundo atrás. Cuanto más caminas con Dios, más cerca vas a estar del corazón de Dios y muy, muy lejos de las cosas del mundo. Allí escucharemos la voz de Dios un día que nos va a decir, ¿sabes qué, David? Ya has avanzado mucho. ¿Por qué no sigues caminando conmigo? Estás más cerca del lugar que yo he preparado para ti, para que donde yo estoy, tú también estés. Ven a la casa que he preparado para ti. Yo anhelo ese día. Y solo podemos llegar si aprendemos a caminar con Dios. Este camino en este mundo se hace más ligero cuando caminamos con Dios. Y Dios es quien lleva todas nuestras cargas. Por eso Enoc fue llevado. El resto de sus antepasados, aunque creyentes en Dios, vieron la muerte. Y es que a veces Dios nos deja tiempo. ¿Por qué nos quedamos más tiempo aquí en la tierra, Julio? ¿Por qué? Respóndeme si sabes. ¿Por qué nos quedamos? ¿Por qué Dios nos deja más tiempo en la tierra? ¿Saben por qué? Pues somos sin cabezones. Dios nos está perfeccionando. No estás listo todavía. Porque ahí vas, sí, a las cosas de Dios, pero de repente tu orgullo te hace regresar otra vez al mundo. ¿De dónde vas? ¿A dónde vas? Y vas y regresas, y no avanzas. Por eso la Biblia dice que pongamos nuestra mirada en Cristo. Para allá voy, Señor, para allá voy. Ya no mi mirada en el mundo, sino en las cosas de Dios. Por eso Dios a algunos de nosotros nos deja más tiempo. Porque es Dios misericordioso, porque quiere perfeccionarnos hasta el día de Jesucristo. Otros corren la carrera más pronto y el Señor ya se los ha llevado. Los tiene en su presencia. Pero a otros Dios nos da más tiempo, porque todavía nos sigue perfeccionando y trabajando en este corazón. Así que dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por el nuevo día que Él te da, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Porque en ese día Él te quiere preparar, Él quiere enseñarte que camines y aprendas a caminar con Él. Pero todo el que persevera en su fe hasta el final demostrará que es salvo. Esa es la fe que a Dios le agrada. Eso fue lo que le agradó de Enoc. Él caminó con Dios. Él se esforzó en agradar a Dios. Eso es lo que Dios le agrada, haciendo su voluntad. ¿Y dónde está su voluntad? Aquí en la palabra de Dios. Aquí está. Por eso el autor de Hebreos concluye. Miren el versículo, regresamos a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Él concluye con esta fe de Enoc diciendo: pero sin fe es imposible, no difícil, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios, que el que camine acercándose a Dios, crea que la hay. Crea que hay ¿qué? Fe, no, crea que Dios es real.
Crea que Dios es vivo. Para poder acercarnos a Dios, tenemos que creer que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. En otra versión dice: es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios es el gran yo soy. El que se acerca a Dios crea que Jehová es el gran yo soy, el que es, el que fue y el que ha de venir. Crea que Jehová es el gran yo soy, nuestro Salvador, el que guarda nuestra salida y guarda nuestra entrada, el que nos libra del temor. Crea que Dios es el Dios todopoderoso, que es el Dios altísimo, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, el que nunca ha perdido en batalla. El que dice: yo peleo tus batallas y te libro de tus enemigos. El Dios, el gran yo soy, que dice: no temas, yo te ayudo, yo estoy contigo, yo soy el eterno que te guarda, yo soy tu pastor, yo soy el que te guía. Yo soy tu escondedero, y dice Jehová: soy tu pronto auxilio en la tribulación. Es el gran yo soy, tu sanador, el que sana todas nuestras enfermedades. Yo soy el gran yo soy, dice él, el pan de cada día, el que provee todas y cada una de tus necesidades. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que él es el gran yo soy, que él es el Señor de nuestra salvación, el que pagó el precio por mí. Crea que él es nuestro Dios, que en los momentos de soledad te dice: tú no estás solo, yo estaré siempre contigo. El que te dice: no temas ni desmayes. El Señor Jehová, yo soy el que te ayudo, mío eres tú, no temas. Y aliéntese tu corazón. El que se acerca a Dios debe creer que Él es el gran yo soy, que es la luz, el que te alumbra de día y te calienta, te alumbra de noche y te calienta durante el día. El que te abriga en la tribulación. Yo soy, dice el Señor, el que te escogí. Eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Eres un pueblo adquirido por posesión del gran yo soy, por la sangre de Jesucristo. Eres de Él y Él es tuyo. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor nos transfiere de las tinieblas a la luz? Para que anuncies la virtud de aquel que te llamó del pecado, de la muerte hacia la vida eterna. Esa es nuestra labor, iglesia. Yo soy el que soy. Y dice el Señor: el que haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición desde ahora y para siempre. Amén. Por eso, sin fe, sin creer que Dios es el gran yo soy, es imposible caminar con Dios. Es imposible agradar a Dios, porque el que le cree es el que camina y el que persevera hasta el fin. Nuestra fe en el Hijo de Dios es a través de nuestra fe donde tenemos la certeza de recibir lo que esperamos, recibir la convicción de llegar a ver lo que no hemos visto. Dice la Biblia: alcanzar cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y esto es lo que Dios le ama. Eso es lo que Dios le agrada, que perseveremos en nuestro caminar con Dios. Todo lo que debemos hacer, iglesia, es creer. Fe en el gran yo soy puede mover montañas. Puede mover montañas. Puede mover montañas. Fe en el gran yo soy. Sin fe en Él es imposible atravesar este mundo. Es imposible llegar al cielo. Es nuestra fe en Cristo Jesús. Esa es la fe que a Dios le agrada. Que perseveremos en nuestro caminar con Dios. Cierra tus ojos. Oh Jehová Dios, tú eres el gran yo soy.
tú eres, Señor Padre, el mismo de ayer, hoy y eternamente para siempre. Señor, qué ejemplo nos has dejado en la vida de Enoc, y más aún en la perfección de tu Hijo Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque en sus vidas nos has enseñado, como en la vida de muchos hombres de Dios, nos has enseñado, Señor, a perseverar en nuestra fe, a no dejarnos llevar, Señor, por las aflicciones de este mundo, sino que en toda aflicción, Padre, tú nos recuerdas: yo soy el que soy, yo soy el que te ayudo, yo estaré contigo, no temas, aliéntese tu corazón. Gracias, Señor Padre, porque esa promesa, Señor, es la esencia de nuestra fe. Tú estás con nosotros, Señor, hasta los últimos, Señor, hasta el último día, hasta que seamos llevados a tu presencia, Señor, o abandonemos este cuerpo en muerte, Señor, y resucitemos, Padre, en vida en Cristo Jesús. Tú eres fiel, oh Dios, y nos has prometido, Señor, estar con nosotros. Esto alienta nuestro corazón, Señor, que nuestra fe, Señor, está en el único Dios vivo y verdadero, Señor, el Dios todopoderoso, el creador, Señor, del universo, el que sostiene, Señor, todo lo que existe con el poder de tu palabra. En ti creemos, oh Dios. En Cristo hemos puesto nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Ayúdanos a caminar contigo, Dios. Ayúdanos, Señor, a caminar con nuestra mirada en Cristo, Señor, porque Él fue a preparar lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos con Él. Anhelamos aquel día, Señor, pero reconocemos, Padre, que este caminar es difícil, pero en Cristo nos has dado la victoria. En Cristo, Señor, tenemos la victoria, Padre. Él pelea nuestras batallas, Él nos fortalece en nuestra debilidad. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por la vida de estos patriarcas, Señor, que con cada acto de fe, Señor, demostraron en sus vidas que tú eres un Dios vivo, real. Y te pedimos, Señor, que tu carácter se manifieste más en nosotros. Porque no hay en tu lugar, le dices: Señor, ayúdame a caminar contigo. Ayúdame a caminar, Señor, en tu voluntad. Quiero cumplir tu voluntad. Quiero obedecerte, Señor. Perfecciona mi vida, Señor, para tu gloria. Perfecciona mi vida para tu honra, para que tu iglesia, Señor Padre, sea testimonio de Cristo. Ayúdame, Señor. Ayúdame a caminar en integridad. Ayúdame a caminar en santidad. Quita de nosotros con tu sangre preciosa, Señor, toda maldad de nuestros corazones, Señor. Límpianos, Padre, Señor, porque el camino de vida es angosto, Señor. La puerta que es Cristo, Señor, es angosto. Ancho es el camino del mundo, Señor, pero Padre, el camino verdadero es un camino que solo podemos caminar pegados a ti, oh Dios, de tu mano ser guiados con tu verdad. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, Padre. ¿Por qué no nos ponemos de pie? ¿Por qué no adoramos a Dios por un momento y pidámosle al Señor que nos ayude a caminar en sus caminos de verdad? Caminar contigo, Dios, es renunciar a nuestra voluntad, es renunciar a nuestros deseos, es ir en dirección a ti, Señor, guiados por tu palabra, cumpliendo y haciendo tu perfecta voluntad. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti.
Levanta tus manos y adora al Señor.